Bueno, amados hermanos, y aquí estamos una vez más con el propósito de seguir avanzando en nuestras clases de gerencia cristiana, específicamente con este tema del liderazgo. Y hoy queremos hablar acerca de los tipos de liderazgo. Recuerden que estamos haciendo un enfoque general, tratando de acercarnos a lo que es la cosmovisión más común del liderazgo, para luego contrastarlo con lo que la Biblia nos enseña. Y que eso nos permite entonces poder llegar a nuestras conclusiones más adecuadas, que son aquellas dirigidas por la palabra de Dios. Cuando les hablo hoy de tipos de liderazgo, viendo que examinábamos la semana anterior que la iglesia tiene dos dimensiones, una humana y una espiritual. En la espiritual somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, somos un rebaño, somos una institución espiritual creada por Dios, pero que por estar conformada por seres humanos necesita organizarse y para ello necesita una estructura, un sistema de gobierno, delegación de responsabilidades, establecimiento de límites, etcétera. También tenemos que entender que por la naturaleza humana y por la manera en que se ha demostrado con los años el desempeño de aquellos que están en una posición de liderazgo dentro del mundo secular, eso quiere decir en todas las organizaciones, en las empresas que no son una iglesia, se ha estimado que existen algunos rasgos característicos o algunos métodos utilizados para desarrollar esa influencia que hemos hablado que significa liderazgo. Hoy quiero presentarles las más comunes que también nos van a permitir posteriormente venir a observar lo que el Señor dijo. Si ustedes recuerdan ese hermoso versículo que encontramos en Lucas 6:31 que dice: así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Habla de la realidad de que tenemos que acercarnos y interactuar con otros con toda la intención de mostrar amor y de poder proyectar nuestra intención para que pueda ser efectiva y así ellos puedan después darnos una retroalimentación o un feedback, tanto con sus hechos como con sus ideas, para que fluya el equipo. Es importante entender que como iglesia, recuerde, estamos trabajando con personas que son voluntarias. Ellas sirven a Dios a través de colocar sus dones y sus talentos al servicio de la iglesia para el beneficio mutuo, pero no están motivados casi siempre por algún otro tipo de incentivo, llámese económico o algún tipo de interés adicional. Así que necesitamos tener eso en cuenta porque no todos los tipos de liderazgo que vamos a ver acá son de acuerdo a lo que Dios enseñó y no todos están hechos para que se trabaje con voluntariado. Un tipo de liderazgo tiene que ser consciente de que él puede tener un impacto positivo o un impacto negativo, si son con empleados o si son con personas que están bajo un contrato. El estilo positivo va a ayudar a que cada quien crezca, a que se desarrolle, y el negativo lo que va a hacer es causar estrés, a quemarlos, a bajarles la autoestima, a provocar inclusive mal funcionamiento que puede traer hasta pérdida de los objetivos de la empresa, el cierre de sus procedimientos. Muchos investigadores en los últimos años han prestado mucha atención a este fenómeno y algunos de los tipos que son más habituales son los que les voy a presentar a continuación. El primero de ellos es el burocrático. Este estilo de liderazgo lo que trata de hacer es colocar reglas rigurosamente establecidas para asegurarse que todo lo que se haga sea preciso y que indica el trabajo con esos manuales para que no exista algún tipo de desperfecto y que puedan cumplir con los riesgos de seguridad, evitando el caos y sobre todo cuando se tiene en mente el que se tiene que procurar el aumento de la ganancia o que se cuida dinero. Entonces, el burocrático intenta colocar reglas. Es casi siempre estar presente, pero ausente. Presente a través de las normas establecidas. Por supuesto, eso es impersonal, es un poco digamos, fuerte para el empleado o para la persona que está desarrollando la tarea, porque lo que tiene que es apegarse a los manuales y eso puede hacerlo aburrido, puede hacerlo complejo. El autocrático es aquel que es un dictador. Se considera una forma de liderazgo extrema en donde una persona tiene el absoluto
poder sobre su equipo de trabajadores. Los colaboradores del equipo de trabajo tienen una diminuta oportunidad de dar ideas, si bien éstas sean para beneficio mutuo. Suelen haber resentimientos por el trato y a menudo la empresa tiene altos índices de ausentismo, es decir, la gente renuncia y hay una gran rotación de trabajadores. El autocrático es el déspota, aquel que solo da la orden y se tiene que ejecutar. Cuando se está trabajando en una empresa donde la gente está siendo remunerada, algunos soportan un poquito más, pero con el tiempo van a cansarse y como la misma característica negativa de este estilo lo menciona, la gente renuncia y se va, porque nadie aguanta ese peso sobre sus hombros de una persona que supervisa, que solo dictamina ideas, que no permite interacción y que cree que tiene siempre la razón. Eso es agobiante en cualquier escenario, sea la casa, sea la empresa, la comunidad, en la política, en la familia, en donde sea, es algo bien agotador y necesitamos tomar en cuenta. Recuerda lo que decía John Maxwell, cuando las personas renuncian a una empresa, no renuncian a la empresa, renuncian a otra persona. Son las malas relaciones las que llevan a algunos a salir corriendo. Tenemos otro tipo de liderazgo que es el carismático. Este líder carismático es el que tiene un entusiasmo, una personalidad, una energía, y eso lo utiliza para motivar a su equipo de trabajo. Él trata de que cada quien se involucre en lo suyo, manteniendo esa relación de ánimo, esa jovialidad, esa capacidad de que aunque no les guste el trabajo, ellos puedan hacerlo. Ellos creen que pueden motivar con su carisma. Una de las grandes desventajas que esto tiene es que la gente se hace dependiente al individuo, al líder. Entonces, si el líder mañana no está, cae. Eso lo hablábamos cuando veíamos a las estructuras dentro de una organización, la que es empresarial, donde todo va motivado por un gran líder que es el que hace todo, que impulsa, que es la visión, que da la visión, da la cara, es la imagen. También corre el riesgo de que cuando esa persona no esté, la gente se desanima y caiga. Entonces este liderazgo carismático, decíamos, no es malo tener buen carisma, pero cuando se tiene carisma sin capacitación, carisma sin dominio propio, carisma sin otros elementos que lo hagan al individuo ser capaz de proyectar, tener un éxito, tener eficiencia, ser eficaz, entonces se vuelve peligroso porque es solo algo bien llamativo que interesa a muchos, pero que no permite tener un liderazgo sólido a largo tiempo. El carismático tiene un gran impulso, pero con los años, cuando no hay alcance de objetivos, cuando no hay reproducción de liderazgo, cuando no se está transformando la vida de otros, porque lo único que se hace es pasar bien el tiempo, eso comienza a caer y también trae conflictos serios. El participativo es aquel que permite la intervención de otros individuos del equipo en el proceso de la toma de decisiones. Esto incrementa la satisfacción en el trabajo y ayuda a desarrollar cualidades en el tiempo. Gracias a esta participación, el equipo se siente motivado para trabajar con más eficacia, mucho más allá que su interés pasa el querer solo ganar un incentivo económico. Este estilo de liderazgo es apropiado cuando el trabajo de equipo es esencial y la cualidad es mucho más relevante que la velocidad. Nosotros necesitamos entender que esto es básico, esto se parece mucho al democrático, porque el participativo permite que la gente hable, permite que la gente actúe, permite que la gente tenga una iniciativa, se crea un ambiente de trabajo y entonces se delega. Recuérdese que uno delega la responsabilidad hasta cierto punto, pero la responsabilidad siempre va a ser del líder. Uno delega una función con una poca responsabilidad, pero también hay una poca autoridad que se le delega, pero uno nunca deja de ser el responsable de todo lo que pasa. Como líder, como pastor, cuando tú estás al frente de la iglesia, todo lo que ocurre allí, para bien o para mal, está dentro de tu responsabilidad como supervisor, como observador, como guía. Entonces tú tienes que estar al tanto de lo que ocurre, permitir que la gente pueda dar ideas, participar. La Biblia lo dice claramente, en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero al mismo tiempo no se puede perder la idea clara de que la responsabilidad final es de nosotros. Entonces no es que tú le delegaste algo a alguien, algo pasó mal y entonces es culpa de esa persona. Si alguien debajo de tu trabajo ha hecho o ha cometido un error en algo que tú le delegaste, es tu responsabilidad. Entonces tú asumes el resultado,
como algo que te pasó a ti también. No atacas al individuo al que tú delegaste porque ese individuo está allí porque tú lo pusiste. Entonces tu responsabilidad, lo vuelvo a decir, lo resolvemos juntos. Aprendemos de esa lección y entonces tú puedes corregir el procedimiento equivocado en el individuo al cual tú le delegaste. Y así se aprende y así se trabaja en equipo. Este otro es el tipo de liderazgo que solo deja que la gente haga lo que quiera. Como bien lo dice la expresión francesa, déjalo ser. Y hay algunas personas que les gustan establecer un plan y después dejan que cada quien trabaje por cuenta propia. Cada uno de los colaboradores de su equipo son efectivos y los dirigentes solo monitorean los logros. Es decir, cada quien sabe lo que tiene que hacer, háganlo y tráiganme los resultados. Para que este tipo de liderazgo resulte, los miembros deben tener experiencia e iniciativa. Se les facilita la información y las herramientas para que ellos realicen sus labores. Obviamente, si el equipo tiene la capacitación, tiene la motivación y tiene el enfoque para alcanzar los objetivos, tú puedes relajarte un poco y dejar que cada quien haga. Pero eso depende mucho de la situación, de experiencia, de vida de cada uno de los que conforman tu equipo de trabajo. Si tú delegas y permites que cada quien haga a su ritmo como quiera y que tenga sus propias capacidades y autonomía total para ejecutar su tarea, y se lo estás delegando a un grupo que no tiene ni la experiencia ni la capacitación, entonces tú vas a estar en un fracaso total. Es necesario estar pendiente de lo que se hace. Nosotros no podemos llegar a ser controladores, que es el otro extremo, que es aquel autócrata. El controlador tiene la mano metida en todo, pero de una forma de mantener su propio criterio. Porque hay una diferencia. Yo estoy a favor de que como líder principal de la iglesia, como pastor o dentro de una organización, el que está supervisando al equipo de trabajo tiene que supervisar cada detalle, tiene que saber todo. Ahora bien, no tiene que decidir todo, no tiene que manejar el micromanagement, no tiene que hacer una administración y una supervisión donde él interfiere en cada detalle, porque eso es agotador y eso es faltar el respeto a los que han sido contratados o son parte del equipo para desarrollar una tarea. Uno conoce todo, pero no se involucra en todo. Uno permite la libertad. Hasta cierto punto, como dice este principio de liderazgo, vamos a permitir que ellos hagan. Solo en momentos cuando uno puede ver una potencial destrucción debido a un mal funcionamiento, entonces uno puede intervenir. Pero uno tiene que ser un supervisor. Parte de lo que la Biblia te enseña con ese obispo, con ese episcopo, ese término refleja esa idea de supervisar, de entender. Yo como pastor trato de estar consciente de todo lo que ocurre en cada área de la iglesia, pero le delego con tranquilidad a cada líder de área toda la autoridad y la responsabilidad para que él haga lo mismo con los detalles. Entonces yo no voy a estar pendiente de cada detalle porque eso es trabajo de ese líder intermedio y ese líder intermedio luego en una reunión conmigo podremos estar conversando. Necesitamos ser bien prudentes a la hora de delegar y no irnos al extremo de dejar que cada quien haga lo que quiera porque después nosotros vamos a ser los responsables. Recuerden ese principio real. El paternalista, algunos también lo llaman aquel dado a la gente, se caracteriza por la personalidad de tener una responsabilidad de velar por el bienestar del equipo. Es aquel que está orientado en el cumplimiento de las tareas, pero también en las personas, para que cada quien se sienta tranquilo, para que cada quien pueda sentir que puede rendir al máximo. El líder usa también carisma, incentivos con los trabajadores, hace el contacto, el rapport, el ponerse en los zapatos de ellos para entender su vida personal también. Usa este nombre paternalista porque, bueno, trata de ser como el padre del hogar, el que asume aquel rol de la empresa no como el dictador, no como el mandamás, no como el que solo establece algunas normas como vimos antes con el burocrático, sino que este es un tipo padre, aquel que te ayuda, te anima, te impulsa, te permite tener acceso a él al punto tal de que tú puedas crecer en tus capacidades a través de una relación personal. El transaccional, digamos que esto se refiere básicamente a ese tipo de líder que lo que le gusta es dar premios y castigos. El transaccional va a tratar a cada uno de los miembros de su equipo según la capacidad que ellos tengan de efectividad y de obedecer las cosas que se le han delegado
Entonces se les premia con un pago, se les premia con un bono, se les premia con un incentivo. Y a veces eso no es solamente metálico, sino también tiene que ser con una buena actitud. Te premio con mi sonrisa, te premio con mi agrado, te premio con acceso a mí, etcétera. Y cuando se les castiga, se le hacen recortes, no se le dan bonos y se les trata mal. Se castiga al que se considera no está tratando. Eso es como tratar al empleado o tratar al miembro del equipo como si fuera un niño, ¿sabes? Donde todavía tú estás tratando de formar sus capacidades. Este tipo de liderazgo, obviamente ustedes saben, por lo que la Biblia nos enseña, que no es acorde a lo que el Señor hizo. El Señor ha tenido paciencia y la seguirá teniendo con nosotros. Y la manera en que nos ha tratado ha sido con un amor que sobrepasa cualquier circunstancia que nosotros hayamos podido imaginar. Entonces, dentro de la iglesia, ahora imagínense cada una de estas cosas dentro de la iglesia. Lamentablemente no está ausente. Hay pastores, hay líderes que tratan a las personas así. Digamos, se tienen favoritismo con unos, con aquellos que me dan mayor resultado o que me dan una retroalimentación agradable según mis propios conocimientos, expectativas, deseos, personalidad, y se le da un trato distinto a aquellos que no son tan efectivos o que no siempre están con la retroalimentación que espera el líder. Necesitamos tener cuidado porque recordamos muy bien que la Biblia nos llama. Santiago nos dice claramente que no podemos tener favoritismo con nadie en la iglesia, que necesitamos tener amor y tratar a cada quien con respeto y que cada quien pueda sentirse aceptado y correcto. Entonces, en un equipo donde no hay ingreso económico, es decir, donde no hay un pago, es muy difícil tener este tipo de actitud, porque entonces todas las herramientas que le va a quedar al líder tienen que ver con el amiguismo, con el favoritismo, con el agrado o desagrado. Entonces es más rápido que los miembros del equipo sencillamente salgan cuando no se sienten bien. Cuando te hablo del liderazgo, tienes que estar en cuenta que tú como líder también cuando delegas a otros sublíderes o líderes dentro de un departamento que tú estás supervisando, también tienes que tratar de identificar cuáles son las técnicas que ellos están haciendo. Porque este tipo de liderazgo me desagrada pensar en que puede haber alguien que en todo el tiempo va a actuar de alguna manera. Creo que por naturaleza algunos tienen algunas inclinaciones, pero estos son más como técnicas, en qué momento tienes que actuar de determinada forma. Y ya vamos a llegar a eso más abajo. ¿Por qué? Porque tú necesitas también identificar cuáles son esas tendencias que tienen los líderes que tú estás supervisando para ayudarles a ver los pros y los contras de determinado procedimiento y así poder ser un líder con mayor sabiduría. Este octavo es el liderazgo democrático. Él toma decisiones consultando con los subordinados, eso es algo que hemos visto antes, y las decisiones y las acciones son consultadas fomentando la participación de los trabajadores. Este tipo de líder fomenta la comunicación, la participación, anima, agradece las sugerencias de los trabajadores. Cuando hay que tomar una decisión, el líder ofrece soluciones que los trabajadores puedan apoyar o no, o entre las que puedan elegir, haciendo que la decisión se convierta en algo compartido. Esto es estupendo porque ayuda a que cada quien crezca. Esa lluvia de ideas o ese mapa mental, aquel que nosotros hacemos cuando nos sentamos y decimos, ok, ¿cómo solucionamos determinado conflicto, reto? ¿Qué hacemos con determinada área? Permite que la gente pueda sentirse trabajando en equipo. Ahora bien, no siempre esto va a la realidad de que todo el mundo tiene con qué darte la opinión correcta. Y quiero poner un ejemplo básico. Si tú tienes que tomar una decisión que tiene que ver con un análisis de los estados financieros de tu empresa, tú no puedes preguntarle a un grupo de personas que no tengan conocimiento contable administrativo, porque entonces, no importa, sus preguntas no van a ser aptas para ayudarte. Algunos líderes autocráticos les gusta rodearse con equipos que no tienen la capacitación, la experiencia en una determinada área para trabajar y darles la impresión de que él está siendo democrático, preguntándole todo lo que él cree que deben hacer, pero como ellos no saben nada acerca de eso, él siempre va a tener la razón. Entonces es una manera de esconder las tendencias. Cuando se escoge el equipo de trabajo, se tiene que escoger un equipo de trabajo que tenga el perfil correcto para lograr lo que necesitamos hacer. Entonces, si tú quieres tener un liderazgo democrático, que es bien interesante y algunos dirían que es el ideal, sin embargo, nosotros no encontramos, por ejemplo, el Señor Jesús
pidiéndole permiso o preguntándole la idea a cada uno de ellos en cada circunstancia. Lo hizo en algunos momentos, pero por ejemplo, si hubiera estado de acuerdo con aceptar la sugerencia de Pedro de no ir a Jerusalén, él no se hubiera ido a sacrificar, más bien reprendió a Pedro. Entonces, repito, hay una realidad que nos insta y nos motiva a ver que estos son técnicas más que un tipo o un estilo de liderazgo perenne. Por eso concluimos esto, el liderazgo situacional. El líder situacional dirige al grupo o a la empresa aplicando el estilo de liderazgo que corresponde según las condiciones y la madurez de sus colaboradores. Conociendo las características de cada empleado y el estilo de liderazgo a aplicar en cada momento, se puede hacer crecer el rendimiento y eficacia en la empresa mientras el grupo se va consolidando. Este estilo pareciera ser uno de los que se acerca a la idoneidad, sobre todo en el mundo secular. Es decir, tú no puedes ser todo el tiempo autocrático. Y tú dirás, ¿y puede alguien decir que ser autocrático es correcto? Depende de la circunstancia. Cuando hay una urgencia, cuando hay una necesidad ahí establecida, perenne, constante, que no se quita, que tú tienes que resolver situaciones difíciles. Imagínese, por ejemplo, a un bombero entrando al edificio lleno de llamas, queriendo ser democrático. A ver, señores, ¿quiénes quieren salir por esta puerta? ¿Quiénes quieren salir por aquella? No, en ese momento él tiene que ser autocrático. Señores, por aquí, delen y no pregunten, caminen. Entonces, hay momentos donde cada uno de estos estilos son válidos. Son válidos. Inclusive, usamos nosotros como padres en nuestros hogares ese tipo de liderazgo transaccional. Yo a veces le digo a mis hijas, a alguna de ellas, si quieres esto en tu casa, si quieres esto en tu cuarto, si quieres, tienes que ganártelo. Entonces, procuramos establecer algunas normas, no de convivencia, sino de alcanzar algunas tareas y responsabilidades dentro de su desempeño, porque estoy tratando de enseñarle la necesidad de ser responsable, pero al mismo tiempo el beneficio. Trabajan por algo. Entonces, en cada aspecto, nosotros le decimos a los niños, si te portas bien, vas a ir al campamento vacacional, si sacas A o sacas notas excelentes en tus estudios, voy a comprarte un televisor. Eso es un liderazgo transaccional. Entonces, ¿en qué momento eso se puede aplicar? Cada uno de estos estilos tienen cabida en algún momento. Cada uno de estos estilos, inclusive en momentos de ser netamente carismáticos, según la circunstancia. Según la circunstancia, tenemos que ayudar siempre con eso. Este último me vi inclinado a establecerlo dentro de esta lista porque el liderazgo empresarial se parece al carismático. Es aquel tipo de liderazgo que posee la cualidad de comunicarse exitosamente con los empleados al momento de hacer sugerencias y recomendaciones en función del logro de las actividades propuestas, formando además un vínculo con los trabajadores y objetivos a conseguir en la empresa. Es reconocido por los trabajadores como el líder y su principal función es ocuparse del perfecto funcionamiento y desarrollo de todas las áreas para obtener el éxito empresarial. Este tiene que ver otra vez no solo con el carisma, sino con que se convierte en el motor de guía. Este tipo de liderazgo se ve mucho en algunas iglesias, aquellas que tienen la misma estructura empresarial, porque el líder presenta la cara, presenta el impulso, lo hace a nivel general, pero no necesariamente está interesado en el individuo, sino en las tareas, en que se logre el éxito de la empresa, en que se cumplan con los objetivos. Entonces, este estilo de liderazgo es un motivador a distancia, se supone que guía con el ejemplo porque él ha alcanzado también otros objetivos, pero es todo parte de una imagen, de una campaña, de una imagen corporativa que se tiene que impulsar y que se tiene que sostener. Esto se ha visto presente en muchas iglesias, lamentablemente desde mi punto de vista, porque convierte al pastor en una propiedad de la iglesia, es decir, su sonrisa, su cara, las fotos con su familia, lo que él debe hacer para que la iglesia quede bien, para que venda una buena imagen. Eso es convertirlo entonces en un producto que baja más allá de su contenido, de la necesidad de poder vivir y estar conscientes de que estamos predicando las buenas nuevas. Lo que quiero animarles esta semana, amados hermanos, es a reflexionar. ¿Cuáles son nuestras tendencias hacia cada uno de estos estilos o cada una de estas prácticas, métodos? ¿Cuáles son aquellos que nosotros por naturaleza nos sentimos inclinados a utilizar? ¿Y hasta qué punto es correcto que lo hagamos?
Necesitamos aprender, y sabemos todos que el tipo de liderazgo idóneo que Jesús nos enseñó es un líder siervo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y el liderazgo de servicio tiene que ver con no ser el mayor, sino mostrar con humildad y con ejemplo lo que se tiene que hacer. Sin embargo, ese líder siervo aplica muchos de estos métodos porque en algún momento va a tener que mostrar algún rasgo que lo define dentro de estos conceptos para poder influenciar correctamente al grupo con el que está trabajando. Quizás este liderazgo empresarial es uno de los pocos, junto con el autocrático, cuando se hace fuera de ocasión, de los que no deberíamos tomar en cuenta. Porque la iglesia no es una empresa, no estamos comercializando un producto. Hoy en día la imagen corporativa, todo eso es bueno. Yo soy amante de ese tipo de cosas. He estudiado durante años la idea de poder profundizar en esos conceptos, no de marketing eclesiástico, pero sí de poder hacer a la iglesia también un poco atractiva para que no sea intimidante, pero no al punto de que eso cueste el mermar la doctrina, la santidad, la idoneidad bíblica, porque la Biblia y la palabra de Dios siempre va a ser de un impacto para la vida de los que llegan, y ese impacto no siempre va a ser positivo, porque enfrentar el pecado y contrastar el pecado con la pureza de Dios siempre es algo que causa dolor, porque ese es el proceso de comenzar a sentir el peso del pecado para después traer arrepentimiento, para traer la confesión, para traer la restauración y para traer la bendición de parte de Dios. Amados, les animo a que podamos seguir analizando y creciendo en lo que implica el liderazgo correcto, el sano, el que Dios quiere para nuestras vidas. Que cada uno de nosotros tenga la sabiduría para poder aplicar esto conforme al corazón de Dios y corregir aquellas tendencias que no son las correctas. Espero que pueda aprovechar este contenido y nos vemos en una próxima clase.